Horizonte Astral, donde los magos se encuentran. Hay cosas que solo de muertos se saben. Imagínate lograr la experiencia de vivir tu muerte en vida, Pablo. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Esto sería algo irreal, pero creo que muy útil, mi querido Vic, y de esto hablaremos ahorita porque tuvimos una muy buena experiencia el sábado pasado. Así ¿En es, dónde, Vic? en donde, y queremos enviarle saludos aprovechando el comentario en Sensorama. Es Los amigos de correcto. Sensorama, hay una exhibición que se llama Hay cosas que solo de muertos se saben. Es tener una experiencia, es un probadito de tu muerte. Eh, Toda una serie de uso de la tecnología aplicada de una manera muy consciente, muy prudente. Te llevan de la mano toda la experiencia, que eso fue una de las cosas que me gustó mucho porque te da seguridad en el viaje acerca de lograr una experiencia de qué podría pasar cómo experimenta una persona su propia mente, la muerte, de ese tránsito, de la migración, de lo que ocurre después, de diferentes antesalas, etcétera. Y en especial eso es algo que me gustó mucho, la compañía, la cercanía que hubo de Sensorama y cómo te llevan de la mano, te da mucha seguridad. ¿A ti qué te pareció? Igual, la verdad es que fue una excelente experiencia. Yo creo que a través de todo el uso de, como bien dices, de temas de tecnología, de temas, no vamos a decir mucho Sí, para para que que vayan, vayan. desde luego, pero al final a través de todos los elementos que ellos manejan, y les mandamos desde luego un saludo a Carla y a todos ellos en Sensorama, pues la verdad es que te hacen vivir algo que probablemente es lo que va a suceder cuando trasciendas de esta vida y que lo hemos comentado, Vic, a veces ni siquiera quieres hablar de la muerte y en este caso es sentir muchas cosas que probablemente sea lo que sientes cuando pasa realmente y que solo lo sabrás cuando suceda. Cuando suceda, platicábamos después de la experiencia que Ujú. la piel se nos ponía chinita en diferentes momentos, Sí, ¿no? totalmente. Los sonidos acompañados de... Es que sí, no hay que decir mucho para que vayan a De sombras, experimentarlo. de luces, de colores. Sí, 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 todo eso te lleva a poder experimentar. Hay sensaciones que te hacen vivirlo de una manera muy cercana y segura. No corres ningún riesgo, no corres Es ningún correcto. peligro. Todo el tiempo estás acompañado del equipo de Sensorama Ujú. y es una gran experiencia. Así que vayan. Hay cosas que solo de muertos se saben. Recomendable que Recomendable, vayan altamente recomendable. en Zacatecas, calle Zacatecas, en la Roma. En la Roma. Y de aquí también comentando y agradeciendo su confianza a todos los que se han inscrito al taller que damos mañana de antes de partir, que está relacionado con este tema de Sensorama también, de cosas que solo se saben de muerto. Y antes de partir es un taller donde exploraremos un poco la voluntad anticipada, pero desde una perspectiva más gentil, más accesible y más cercana. Contaremos eh, será un gran taller donde hablaremos mucho de la muerte también, pero de una perspectiva, como ya les digo, sana, eh, muy llevados también de la mano, muy acompañados. Así que primero quiero agradecerles por toda la confianza de haberse inscrito al taller que iniciamos mañana. Sí, así es, estamos muy contentos, desde luego con mucha esperanza de que se lleven algo, que creo que así va a ser de ese taller, sobre todo esa conciencia de saber qué tenemos que hacer y preparar para el día que sea, que no sabemos cuándo va a ser, Vic, y ese va a ser algo importante, pero pues si llega y estamos mejor preparados desde la parte consciente, va a ser mucho mejor. Será mejor. Así que vivan estas dos experiencias. Bueno, quien ya está inscrito para mañana, nos vemos. Será un Ujú. gran día, un gran evento. Y en esta sinergia de los dos eventos, tanto la conferencia y taller antes de partir, como hay cosas que solo de muertos se saben, de Sensorama, Ujú. nos lleva, y es uno de los mensajes que queremos transmitirles, un sabor por vivir. No vivir desde la ansia y del miedo de que te vas a morir algún día. Si bien es una realidad, pero aprovechar la vida en ahora. Así que parte del taller nos centraremos
en generar una calidad de vida después de esta experiencia. Sí, justamente no se trata de decirte te vas a morir y que entonces sientas miedo y desesperación, Sí. sino más bien que sepas que así va a ser, pero que te demos los elementos y herramientas para que hagas esa conciencia que es parte de la vida también la muerte y que realmente lo veas de una manera distinta. Y sobre todo que también para los que se quedan, Vic, que siempre son los que continúan acá, Sí. pues que sea una experiencia distinta también el día que no estemos aquí, que trascendamos, precisamente que les ahorremos pues dudas, dolor y muchas otras cosas más, ¿vale? Así es. Así que nos vemos mañana, ¿Mm? 25 de octubre, en la conferencia antes de partir. Y vayan a Correcto. Sensorama. Altamente recomendable. Correcto, Vic. Ahora, cambiando de tema radicalmente. Sí y no, porque bueno, de la muerte, Sí, no, Sensorama. pero desde otra perspectiva, Ajá. que lo comentaremos ahora. Sí, sí. Préndanse una vela y tráiganse. Apaguen la luz. Ah, no, porque es de día, Vic. Pero pueden escuchar en la noche. Sí, también es Pues, correcto. a las luces apagadas, a la luz de una vela, tráiganse su protección más efectiva, Un collar de ajos. un collar de ajos, porque iremos más allá del horizonte astral y recorreremos el sendero de las sombras. Sí, Vic, fíjate que dicen que todas las leyendas comienzan con algo que alguien vivió, Ajá. pero que nadie pudo explicar. Así es que, ¿qué pasa cuando una historia se repite tanto? Algo que a alguien le sucedió y no puede explicar, se repite tanto que termina volviéndose real, aunque tal vez no hubiese pasado, Vic. ¿Te imaginas eso? Sí. Que alguien una noche vio algo que, pues no sé, una sombra o algo y contó una historia, lo atribuyó a algo y todos empezaron a contarla y ahora pues ya se vuelve tan real y todos lo pueden llegar a ver aunque realmente no exista. Entonces, hoy aquí vamos a hablar precisamente entre el velo entre el mito y la realidad, Vic, en ese sentido, y vamos a descubrir por qué existen, qué función cumplen en la conciencia humana y en este mundo tan moderno, ¿por qué seguimos hablando de esto, Vic? O sea, es impresionante lo que nos gusta, la cantidad de películas, de libros y las pláticas de sobremesa que yo recuerdo. Te pones a platicar de esto, porque a mí me ha pasado muchas veces, y te llevas 2 horas y sigues queriendo platicar más. Sí, el morbo. A mí se me hacen muy divertidos estos temas. Me entusiasman mucho. Ujú. Y justamente hace tiempo hicimos un programa en el radio, si te acordarás. Sí, sí. Y me gustaría que que repitiéramos ese ejercicio. Siempre que se platican este tipo de historias, ya iremos platicando más. Nos contarás una experiencia que tuviste con tu programa anterior, Sí, claro que sí. donde se escuchaban psicofonías y otras cosas, ¿no? Presencias. Ajá, correcto. Así que, ¿qué les parece? Y esto no es de guasa, hay que protegerse siempre. Así que como la cabina se va a llenar de sombras y de oscuridades por las historias que vamos a relatarles, antes de eso vamos a buscar crear una protección. Correcto. Enciendan su luz interna, cierra los ojos y vamos a llamar a la presencia de los ángeles para que nos acompañen con un lenguaje sagrado en hebreo que dice: Beshem Adonai Elohe Israel, Mimini Mijael, Mismoli Gabriel, Milefanai Uriel, Mejorai Rafael, Veal Rosh Shekinael. Para que la presencia de los ángeles nos acompañe y nos proteja en este programa, en este recinto, que iremos atravesando el horizonte astral y caminaremos por el sendero de las sombras. Permítame comenzar con esta historia. Es la leyenda de la mujer sin corazón. Y cuenta una leyenda que hace algún tiempo, en un pueblecito de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar por seguridad, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio que se amaba como ningún otro. De aquella unión nació una niña, que conforme crecía desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto. No quería pensar en una situación similar. Pero aquello no tardó mucho tiempo en cumplirse. Durante el funeral,
El pobre hombre se hacía pedazos de dolor, mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica que a duras penas contenía, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el mismísimo Señor de las Tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una pequeña niña? Al pasar los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba tal entereza ante el hecho, animándolo en todo momento, sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya estaba muerta. Una tarde, la niña salió al parque con sus amigas y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada. Así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así, tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tenue y familiar voz. Parecía ir adelantándose en la casa, hasta el punto en que la niña alcanzó a escuchar: «Hija, devuélveme el corazón que me has robado». Junto a esa frase, las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada, la perilla giraba lentamente hasta que la puerta se abrió, y el espectro de su madre entró en la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror dejó de latir. Murió de pavor. Desde entonces, se ha visto vagar el espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que atacando a las niñas para saciar su sed de venganza. Otros dicen que simplemente llora por el amor perdido, y así seguirá por toda una eternidad. Gran historia. Wow, buena historia, Vic. Llena de tragedia y llena de todos estos elementos que hacen que pensemos, pero también que sintamos cosas. Y a veces hay personas que dicen, es que con una historia o leyendo un libro, pues no me va a pasar nada, pero recordemos que la mente es superpoderosa, lo he visto 1,000 veces, y la mente empieza a crear cosas, entonces empiezas a escuchar esto y empiezas a pensar en algunas cuestiones. Y fíjate que ahorita que iniciamos con esa protección que hiciste, precisamente comentabas, Vic, que de una historia que yo tuve hace años cuando estudié locución, cuando terminamos pues la preparación, con mis compañeros creamos un programa que se llamaba el Club del Misterio, que hoy día ya no existe, pero estuvimos un par de años transmitiendo en línea también, y hicimos varios capítulos de demonología, hablamos de demonios y todo esto, y después de que grabábamos los programas, los escuchábamos antes de publicarlos, y en uno de esos programas, pues se escuchaban gritos que en el día que lo grabamos, pues nunca escuchamos, ni nadie se puso a gritar, eso es un hecho. Estábamos como aquí grabando normal, y ya cuando hicimos la reproducción se escuchaban esos gritos. Entonces, ahí entendimos que precisamente esto que tú acabas de hacer es bueno, el protegernos, porque al final, pues todo lo que platicas, las historias, sean ciertas o no, tienen cierta vibración, como lo vimos con Humberto hace 2 programas. Sí. Entonces, todo es vibración y podemos estar atrayendo pues alguna energía o alguna cuestión. Entonces, esto que hiciste al inicio, pues que todos sepan que es bueno hacerlo. Desde luego, antes de estar en estos temas, que les debemos mucho respeto también, Vic, que han formado parte de toda nuestra cultura y siguen formando algunas leyendas muy famosas, La Llorona y otras más. Pero también hay algunos desconocidos como esto que tú platicaste, yo no lo conocía. Y bueno, hay algunos otros que tampoco conocía. Yo por aquí traje algunos como La Mujer de los Pies al Revés, donde dicen que en los caminos de los pueblos del sur los hombres ven huellas de pies, pero al seguirlas descubren que van al revés, Vic. Descubre que van al revés las huellas. Y después de esto, que la siguen, una mujer hermosa se aparece vestida de blanco, los seduce y los lleva al monte. Ok. Y luego, al amanecer, no recuerdan nada. Así es que
Lo que se dice es que es el espíritu del bosque castigando a quienes traicionan o dañan la tierra. Y dentro de todo esto también siempre se habla de un simbolismo, Vic, ¿no? Sí. Se habla de eso, ya platicaremos más adelante, pero súper buena esa historia que acabas de contar. Sí, y en relación a la que comentas, Ujú. mi abuela nos contaba había una mujer, y fue una historia que pasó, ella era más pequeña, era niña cuando vivía ahí, Ujú. pero es una historia local de un evento que ocurrió, es una leyenda que se quedó para la memoria en el pueblo. Y resulta que había un hombre que era muy mujeriego y le gustaba la bebida. Ujú. Entonces, el señor vendía leche en el pueblo. ¿Recuerdas estos? Era el lechero. Era el sí, lechero, cómo los no. cántaros de leche Sí, sí. donde la transportaban. De metal, ¿no? Eran De metal, exacto. Sí, sí. Entonces cuentan que una noche entró a la cantina, pasó toda la noche en la cantina, bebiendo y bebiendo y bebiendo. Por ahí de las 3, 4 de la mañana salió de la cantina para ir por la leche y empezar su jornada de venta otra vez. Ujú. Cuando a la distancia vio a una mujer vestida de, con un vestido largo que la arrastraba, Sí, sí. y él, como le gustaba cortejar mujeres, empezó a seguirla. Y ahí iba tras de ella. Y cuando se iba acercando, la mujer parecía que se alejaba 2, 3 metros hacia adelante, Lo iba guiando hacia algún lugar. como si lo fuese guiando hacia un lugar. Sí, sí. Él la seguía pues, entre su mareo y la borrachera, la iba siguiendo. Y cuando volvía a acercarse y quería tomarla del hombro, la mujer volvía a alejarse 2, 3 metros. Así, hasta que en una de esas logra tocar su hombro y la mujer voltea y tenía cabeza de caballo. Wow. El hombre cayó desmayado. Lo encontraron a la mañana siguiente, pero no murió. Quedó medio loco Claro. y se cuenta la historia. Ahí se empezó a regar la leyenda en el pueblo de la mujer de cabeza de caballo, que Ok. engatusaba a los hombres Ajá. rabo verdes, a los hombres que les gustaba estar cortejando y jugando con mujeres, Ajá, y ajá. todo, y se la encontraban a la mujer de cabeza de caballo. Wow. Excelente historia. Y fíjate que dentro del simbolismo que hablábamos, pues de alguna manera este tipo de cosas nos dicen que se refieren a la pérdida de ese rumbo interior, Vic, porque estás hablando, era una persona que tomaba o que le gustaba con mujeres y tal. Sí, Entonces, pues de alguna manera esto simboliza estoy perdiendo el rumbo, ¿no? Me estoy yendo, estoy siguiendo algo que no debiera ser. Eso desde un poco desde lo que es el simbolismo y la lógica. Sin embargo, pues la historia en sí misma, yo siempre lo digo, o sea, lo leemos, lo escuchamos, tal, pero si nos pasara, Vic, o sea, probablemente ahorita nos da risa de, pues es una persona con cara de caballo. Pero si te pasara, seguramente quedarías también muy mal de tus facultades. sí, Sería una definitivamente. impresión muy fuerte. Sí, 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 sí. Hay otra leyenda que les voy a contar. Ujú. Es una historia que alguien muy cercano a la familia de esta persona me contó. De hecho, es el sobrino de esta persona. Ujú. Y cuenta la leyenda que de Michoacán, y se ha regado ese conocimiento popular, digamos, tal vez, que si tú te pones la lagaña de los perros, puedes ver a los muertos. Es correcto, sí, he Es escuchado. un mito o... Sí, sí. y de ahí tiene que ver esta leyenda. El padre de esta persona había fallecido. Él estaba en su dolor. En una borrachera, en Michoacán, se salió el tema, salió el comentario de que los perros, la lagaña, que pues ve a los muertos. Ujú. Y envalentonado por el alcohol, por la charanda, dijo, pues de aquí soy. Se Ajá. agarró un perro, le quitó las lagañas, se las puso él y se fue al Ok. panteón a buscar a su padre. Wow. Lleno del dolor de querer volver a reencontrarse con él, se fue al panteón. ¿Qué fue lo que vio? Cuando él regresa pasadas las horas, etcétera, venía eh, gritando de terror por lo que estaba viendo. Cuenta el sobrino de esta persona que a partir de ahí quedó loco también. Claro. Nadie sabe lo que vio. Si vio a su padre, si vio otros muertos, nadie sabe lo que vio. Lo que sí fue una realidad es que a partir de esa noche, él quedó loco. Eso se cuenta, Vic. Y ahora pongámonos a pensar si fue cierto o no fue cierto, ¿no? Sí, Suponte que sí fue cierto y en ese caso podríamos decir que todas estas leyendas, como estas que nos has contado, tienen un efecto en nosotros mismos normalmente. Siempre decimos pues que de pronto todo lo que sucede fuera de nosotros nos afecta, desde luego.
sobre todo cuando no estamos en nuestro centro. Entonces, en este caso, se dice que todos estos miedos o estas leyendas, pues lo que nos dan a conocer son los miedos que tenemos, Vic, porque a lo mejor tú me cuentas esta historia y yo digo, pues no me llega, ¿no? Pero me cuentas otra y además digo, ay, esa sí me da más miedo. Y entonces tiene algo que ver conmigo, no tanto con la leyenda que me estás También. contando, sino con mis miedos, ¿no? Y déjame te digo, hubo un programa muy famoso, digo, y esto no es mucho menos ese ni nada de La Mano Peluda, que todos Ajá. conocíamos, Sí. y todos en algún momento escuchamos, y que el conductor, pues, murió en condiciones extrañas, ya de por sí. Se dice que después de una cita con un cuate que era satánico, bueno, hay muchos temas, pero el punto no es ese, el punto es que, pues, básicamente todo esto nos afecta de una manera que nos da a conocer esta cuestión. Y yo recuerdo de ese programa, solo para decirles que yo normalmente no era de que me asustara con este tipo de cuestiones, pero, pero escuché un capítulo una vez de La Mano Peluda y creo que en esa ocasión sí la gente lo que hacía era, sí era apagar la luz, Sí. ¿no? Y ponerse sus audífonos y escucharlo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. como que para darle más realismo. Pero simple y sencillamente decirles que escuché un capítulo y decidí apagarle, y ya no escuché más el programa, porque en ese capítulo una persona que así era la mecánica, ¿no? Que hablabas para contar tu experiencia, Ok, sí. habló alguien que dijo, es que en mi casa se aparece un monje, y ya saben, ¿no? Todo el tema en el patio. Empezó a contar su historia, y pues Juan Ramón ahí diciéndole, ok, pues pues platícanos, danos más detalles. Pero en eso esa persona empezó a hablar de una manera más agitada y empezó a gritar, empezó a decir, es que lo estoy viendo, ahí viene, me va a hacer algo y tal, y empezó a gritar de una forma Sí, muy sí. real, obviamente, pues, Sí me acuerdo, sí. siempre en los medios, pues puede ser algo que estés actuando, fingiendo, lo que sea, pero en realidad fue tan real que a mí sí me dio miedo, o sea, era tan real lo que él estaba Y le transmitiendo. apagaste. Le apagué y no volví a escuchar el programa. Entonces, de alguna manera, sí me transmitió ese miedo a través de lo que yo escuchaba y tal vez tenía que ver algo conmigo, ¿no? De a lo mejor los monjes me dan miedo, no lo sé, ¿no? Pero sí me impactó Sí, demasiado los gritos o los algo. gritos, la Sí. historia, así como los que se grabaron en el programa que les digo, que Las psicofonías, las sí. psicofonías grabadas y que yo espero que cuando reproduzcamos este programa aquí, que quede grabado, no, vamos a ver si hay efectos especiales, porque algo que no he comentado es que el programa pasado que estuvo aquí Ale, La Mujer Medicina, pues si recuerdas, se empezaron a escuchar muchos ruidos por todos lados. Sí. Se escucharon golpes, yo no sé si aquí Sam era la que nos estaba haciendo favor de hacer esos efectos, pero se escucharon golpes, se escuchaban cosas acá por donde estaba Vic. En un momento nos volteamos a ver así como de, ¿qué está pasando, no? Sí. Y el tema no era ni siquiera, era otro, pero era de alguna manera La Mujer Medicina. Sí. Pero vamos a ver qué sucede en este programa y qué se queda grabado. Hoy día, pues no tenemos hasta ahorita efectos especiales. Sí, pero si te das cuenta, se siente un silencio como si hoy no hubiera nadie. Sí, Escucha. sí, sí, sí. Parte del sendero de las sombras. Así es. De hecho, cuando llegamos, estaba ya vacío aquí, solo estaba nuestra querida conductora, Sam, pero no había nadie. No había Aquí nadie. afuera no había nadie. Y normalmente hay mucha gente. Normalmente hay mucha gente. Bueno, Exacto. veamos qué pasa. Veamos qué pasa en el programa. En relación a lo que acabas de platicar de la mano peluda, hay una historia que vi muy de cerca también. Y ahí les va. Escuchando una persona, un capítulo de la mano peluda, cualquier día, cualquier capítulo, su marido no llegaba a la casa. Ya eran Ok. las 10, 11 de la noche Ok. y el marido no llegaba. Entonces ella le pidió ayuda a un espíritu que se le aparecía en su casa. Ya sumergida en la atmósfera de la mano peluda y todo eso se envalentonó y se enojó, tenía enojo con el marido porque no llegaba, Ok. y le dijo, me sé el nombre del espíritu, pues no lo voy a decir para que no le llamemos, pero le llamó por su Ponle nombre, un apodo. pues, así le vamos a decir el espíritu. Ajá. Le dice al espíritu que le traiga a su marido. Y el espíritu a la media hora, a la hora, toca la puerta Ujú. y llega. Resulta que comenta que chocó, leve, pero chocó y eso lo hizo regresar a su casa, porque ya se iba a agarrar la fiesta otra vez.
Salía Ok. a trabajar, de ahí iba a agarrar la fiesta Ok, cuando regresa a la casa, porque había chocado. ok. En ese momento a esta mujer le dio mucho miedo porque se lo había cumplido. Dijo, tráeme a mi marido. Claro. A la media hora su marido estaba en su casa porque Wow. había chocado. Y intentó pues, dejar de contactar a este espíritu porque se manifestaba y podía hablar con ella directamente. Oye, y ahí le hizo un favor, ¿y cuál era el precio de ese ¿Cuál era el favor? precio de ese favor? Claro, Siempre todo tiene un costo. todo. Todo tiene un costo. Wow. Pues impresionante, Vic. Y fíjate, yo les quiero comentar de uno que yo no había escuchado, porque pues hemos escuchado muchos aquí en México, pero hay uno que es el silbón. Me dicen que es en Venezuela y Sí, Colombia. Yo no había escuchado, sí, sí, sí. pero dicen que es un hijo que mató a su padre y entonces fue condenado a cargar sus huesos eternamente, Vic. Imagínate, ¿no? Mató a su padre y ahora vas a cargar los huesos eternamente. Entonces se anunciaba con un silbido escalofriante, por eso el silbón, Sí. ¿no? Entonces dicen, si lo escuchas lejos, está cerca. Si lo oyes cerca, ya está detrás de ti. Ajá. Entonces, ese es una de las historias pues, que yo no había escuchado. Después viene el clásico Callejón del Beso, que seguramente todos han escuchado. Eh, Sam, seguro lo has escuchado. Y dice que, bueno, pues en el siglo XVII, solo para recordarlo, pues una joven hija de un español que tenía mucho dinero se enamoró de un minero pobre, ya sabes, la Ujú. clásica historia, ¿no? En este caso era la rica y el pobre, porque también hemos visto historias, pues, Ujú. de la pobre y el rico, ¿no? Pero en este caso era así. Y sus casas quedaban frente a frente, separadas por este callejón, aquí en Guanajuato, en México, que era tan angosto que podían tocarse las manos desde las ventanas. Ajá. ¿Vale? Entonces no tenía ni siquiera que salir de su casa para portarse mal, Vic, en ese Sí. sentido, ¿no? Entonces, su padre descubrió ese amor prohibido y dicen que la apuñaló en el pecho mientras ella estaba, pues, dándole un último beso a su amado. Es decir, los encontró en ese momento y la apuñaló su propio padre. Entonces, pues dicen que desde entonces los enamorados que se besan en ese callejón sellan su amor por siempre o condenan su alma si no lo hacen. El famoso Callejón del El Beso. famoso callejón del beso. De una leyenda y de una historia. Ándale. De amor en este caso. Y muchas veces vemos esos elementos, ¿no, Vic? Sí. Ahorita que decíamos del tema de la mujer que perseguían, pues estás persiguiendo algo que te gusta visualmente, ¿no? Y vas, en este caso, de tragedias. Y ya para dejar de continuar, pues cuántas veces hemos escuchado esta historia de los camioneros o de personas que van manejando por la carretera. Y que se le sube a alguien. Deja de que se les sube, lo ven como que haciéndoles la parada, ¿no? Ajá. Y en la mañana veía un video por ahí de un niño que se ve también. Y ellos dicen, no, pues no me voy a parar, ¿no? No estoy loco y menos Sí. estas horas. Y se siguen y de pronto ven por el retrovisor y esa imagen está Se les- sentada detrás. Se le sube, sí. Eso a mí se me hace que sería, no sé, como para que choques, ¿no? Sí, ahí O sea, yendo de para la impresión. Acapulco. Yendo para Acapulco hay un kilómetro donde una mujer Ok. se te sube. Y según la historia de los camioneros, cuando te hace la parada tienes que frenar y abrir la puerta, esperas unos segundos, la cierras y ella no se sube si haces eso. Ah, es un buen tip. Pero tienes que tener el valor para que en la noche se te pares en la carretera y abras la puerta, ¿no? Si tú te sigues de frente, entonces es cuando se te sube. Fíjate, y entonces aquí volvemos a lo mismo. Aquí el tema es si tú tienes el valor de enfrentarlo, como Sí, muchas cosas que nos pasan a veces en la vida y que no sí. las enfrentamos, sino que las huimos, ¿no? En este caso, si lo enfrentas, ya no te pasa nada. Pero si no, ahí se aparece. Lo que no sé es qué sucede después, Vic. O sea, si Así se es. vuelve a desaparecer, si chocan, si se paran. Y la otra es, ¿por qué siempre con vestido blanco? O sea, no podría ser azul o Pues un poco por la época, ¿no? Yo creo. por la época Y, colonial y y a lo todo mejor esto. pues son poco inteligentes los fantasmas y pues para hacerse visibles en la noche, pues vestido blanco, ¿no? Pero hay una historia también de camioneros donde... Sí. Este es muy breve, le voy a contar dos rápidas. Bueno, Ujú, ujú. esta rápida y luego la otra. Y cuentan que en determinada carretera en México le pasó a un camionero, vio un accidente de un coche rojo. Entonces vio coche cómo rojo, vio ok. a los kilómetros adelante cómo se volteaba cuando se acerca al trailero, ve a la persona que estaba pues arrastrándose pidiendo ayuda. Ujú. El trailero lo sube a su tráiler, lo carga, lo sube a su tráiler y lo lleva más adelante.
que había una fondita para buscar un teléfono para pedir ayuda. Ok. Entonces deja el cuerpo del accidentado en el asiento del tráiler. Se baja rápido a la lonchería, a la fonda a pedir ayuda. Y los dueños del lugar le dicen, no, no pasó nada. Y él, no, pues es que lo traigo acá, acaba de accidentarse, kilómetros atrás, ta, ta, ta. Dice, no, déjalo, no pasó nada. ¿Cómo aquí lo traigo en el coche? Entonces van a verlo. Cuando abre la puerta del tráiler, Ya no hay nadie. traía pura tierra en el asiento. No había nadie. Wow. Entonces cuenta la historia de que años atrás se había accidentado alguien ahí. Y Claro. lo que ocurre con eso es que están replicando ellos constantemente su muerte. Claro, claro. Quedan Totalmente. anclados. Por eso es importante, lógico. desde esta perspectiva, Ajá. no anclarlos cuando han tenido un accidente en carretera. ¿Cómo los anclas? Los anclas cuando les ponen veladoras y cruces. Oye, el fin de semana pasado fui a Morelos, a Cuernavaca, donde tú sabes que hay muchos accidentes en la pera de autos y de Sí. motocicletas. Y precisamente de regreso veía que hay mucho anclaje, como ese que dices. Me vine por la federal, ponen su cruz y no solo eso, ponen el casco encima de la cruz del motociclista que Sí. murió. Cada fin de semana mueren varios ahí. Sí. Es un poco eso que comentas. Exacto. Ahí es cuando entonces anclas y ellos repiten constantemente su muerte. No se dan cuenta que están muertos. Así como esta siguiente historia. Ok. ¿Qué tal la leyenda del niño de la pelota? Se llama. Ujú. Y se cuenta que en la avenida López Mateos del estado de Aguascalientes, en México, hay un edificio de oficinas donde habitualmente algunos empleados salen un poco más tarde de lo acostumbrado. En esa ocasión, una chica había abordado el ascensor y un hombre apresurándose a poca distancia le pidió que lo esperara a él también. Amablemente la chica se paró entre las puertas para evitar que el ascensor se cerrara. El hombre abordó y mientras se daban las buenas noches, notaron que el ascensor subía. El hecho les pareció un poco extraño, pues se suponía que estaba programado para no ir más allá de ese piso donde ellos se encontraban, pues el de arriba se encontraba clausurado y nadie trabajaba ahí. El ascensor se detuvo en el cuarto piso, pero las puertas no se abrieron, por lo que pensaron que había sido una falla temporal, pero alcanzaron a escuchar las risas de un niño que jugaba con una pelota. Sin darles tiempo de pensar nada, el elevador bajó nuevamente. Al salir del elevador, vieron al velador y le comentaron lo sucedido. El hombre muy tranquilamente les dice que también lo ha escuchado, que se trata del espíritu de un niño que falleció ahí años atrás. Cuando su pelota fue al parar al cuarto piso, el chico fue por ella y al ver que se acercaba un guardia de seguridad, se escondió para hacerle una broma. Pero al momento en que el niño salió gritando, el guardia le disparó pensando que era un ladrón. Desde entonces, el niño juega tranquilamente en el cuarto piso. Quien se queda hasta tarde puede escuchar las risas, los pasos y los golpes de la pelota contra el piso. Otros sin tanta fortuna han visto a la pelota bajar por las escaleras botando. Cuando al niño se le cae la pelota desde el piso de arriba, esta tiene marcadas con quemaduras las pequeñas manos del niño. Después de esto la gente renuncia a su empleo, pues se sabe que detrás de una pelota siempre viene un niño y no les gustaría toparse con el pequeño fallecido. Wow. Imagínate la escena. Uf. No, ahora que la cuentas, recordé varias cuestiones. Una, que siempre cuando vives en departamentos, se escucha caer muchas canicas en el departamento de arriba. A mí me pasó muchas veces, Sí. oye, ¿y cuántos niños tienen? No, pues no tienen niños. Es más, ni siquiera están de vacaciones. Y se escuchan las canicas. Ahora déjame te digo, hace muchos años cuando yo llegué a vivir a los departamentos ahí en Periférico y San Antonio, unos que se llaman Demet, Ujú. en el edificio éramos los únicos, mis hijos, mi esposa y yo. Éramos los únicos y pues ya nos surgió movernos y nos dieron ya el departamento, había más edificios, pero en ese no había nadie más. Y los departamentos tenían un cubo después de la cocina donde se supone que pues, tendías la ropa y bueno, es un cubo común. Ajá. Y en los pisos de arriba siempre se escuchaba como una lavadora o como si estuvieran moviendo la puerta de la cocina muy fuerte, una de dos.
Ok. Y siempre decíamos, es que yo creo que son los que ya llegaron al piso tal, ¿no? Y realmente éramos los únicos en el edificio. Y eso lo escuchábamos todos, y casi diario se escuchaba. Ya nos habíamos acostumbrado. Y de ahí nos lleva al tema de que siempre hay personas fallecidas de los trabajadores de la construcción, Sí. que siempre hay personas que tienen accidentes y que muchas veces, cuenta la leyenda obviamente, no estamos diciendo nada, cuenta la leyenda que muchas veces no los reportan para no pagar gastos y tal, que los dejan ahí en el cemento, entonces los ponen queda en tu pared, básicamente, Sí. en la pared de tu casa, en tu techo, en tu piso, Pero la leyenda aquí es de que incluso se esto, utilizan de sacrificio para que la construcción no se caiga, ¿no? que eso es todavía peor, porque si tú te caíste por accidente y solo no quieren pagar, está bien, pero si ellos precisamente te seleccionan y de alguna manera te hacen caer, pues es lo que estás diciendo. Y entonces, pues cómo no vas a querer que haya sonidos y ruidos en la noche si hay personas en esas paredes o en ese techo o en ese piso. Sí. ¿Qué tal esta leyenda? La leyenda del niño del bote. Ujú, Se cuenta, en relación a lo que estás diciendo, ujú, que por eso viene muy, muy bien al caso, que en el domicilio que se ubica en la calle Galeana 1976, cerca de lo que hoy es el puente de la avenida Ayuntamiento, ojo por ahí, ujú, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un pequeño. Durante un tiempo, este pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres, como dices, ujú, ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? claro. Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia y le decían, ha de ser un gato, duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche, asustado, porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos y el sonido de una lata rodando continuamente de un lado a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. Una de tantas ocasiones, el, el matrimonio fue despertado a mitad de noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño, y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades, y al siguiente día al volver a casa, después de un largo día buscando a su hijo, ven un bote atado con un lazo colgado en la azotea. Con algo de enojo el hombre sube a la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse, ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas abrazando sus piernitas. Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror sin vida. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a medianoche, los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a su cama, vieron a su hijo diciendo, me asusta el ruido de allá arriba. Después de eso, no volvieron a ver. Pero cada año, en el aniversario de la muerte de su hijo, se escucha el ruido de un bote y el llanto de un niño en la azotea. No me gustaría vivir en ese edificio. Es que fíjate, Vic, yo me pongo a pensar, o sea, mucho de esto es pues de cuando hay muertes y además trágicas de alguna manera. Desde que inició la humanidad, ¿cuántas personas han muerto, Vic? Sí. O sea, ¿cuántas? No, ¿Cuántas mueren diario en el hospital, en la carretera? Y de ahí vienen todas estas leyendas sí. de personas que han visto o escuchado algo. Una fecha cercana que acabamos de pasar, Ajá, que es un lugar donde de alta actividad paranormal, dirían los Ajá. investigadores por ahí, ajá. Tlatelolco, ¿qué tal? Claro, no, pues terribles muertes, muchísimas. No, De la- y antes, en la conquista y previo y Sí, sí, todo. sí. O sea, Tlatelolco es una zona muy cargada energéticamente también. Antes yo creo que no vemos mucho de lo que todavía queda como energía, porque nos centramos más en lo que vemos y en el ruido que hablábamos en otros programas que existe. Sí, Si fuéramos tal vez un poco más sensibles y desarrolláramos o recordáramos esas capacidades que tenemos, probablemente veríamos y escucharíamos muchas cosas más que quedaron en esa energía, en ese sentido, Vic. Y fíjate que, pues hablando de estos temas, Carl Jung, yéndonos un poquito al tema científico,
decía que estos mitos y leyendas son manifestaciones del inconsciente colectivo, Ujú. lo que ya hablábamos, ¿no? Y que cada historia es un código simbólico que habla de lo que el alma intenta recordar, Vic. Ok. Entonces, pues no sé si se murió un niño ahí y fue trágico y sus padres no pudieron con ese tema y lo ven tal vez queriéndolo recrear con su mente, pues lo empiezan a contar y los vecinos lo empiezan a contar y se vuelve una leyenda como la que nos acabas de decir. Pero fíjate, hace rato decías un poco del tema de los investigadores. Ujú. Y yo recuerdo que hace algunos años, cuando yo estaba en otra empresa trabajando, platicábamos de todo esto, íbamos a comer y nos quedábamos 2 horas platicando, o más, y es lo que te decía. Y recuerdo que en ese entonces lo que nosotros hacíamos en el trabajo era proveerle de soluciones a los clientes para monitorear que todos sus sistemas estuvieran trabajando bien. Entonces hacíamos monitoreo de alguna manera. Y recuerdo que en ese entonces estaba, pues obviamente la moda, bueno, no la moda, estaba el libro este de Cañitas, ¿no? Ujú. Que no sé si todos conocen por ahí, y no vamos a hacerle un anuncio, pero pues era un libro que contaba una historia de una casa y un monje y varias cosas. Pero lo que recuerdo yo es que el creador de este libro tenía un sitio en internet que te daba cursos y te certificaba, perdón, en búsqueda paranormal, Vic. Ahorita que hablaste de la investigación. Y entonces nosotros decíamos, oye, pues en lugar de tomar cursos de esto que estamos haciendo, vamos a tomar un curso con este amigo. Obviamente nunca lo Investigadores. hicimos, Ajá. pero nada más déjame te digo que era. El primer módulo te enseñaban a manejar todos los instrumentos para detectar cambios de temperatura, para detectar movimiento, para detectar, tú sabes que siempre cuando hay estos fenómenos, pues cambian los elementos, ¿no? Físicos. Ujú. Entonces, en el primer módulo, digámoslo así, te enseñaba a manejar todos esos aparatos. Y ya que sabías, te decía tu certificación, es que vayamos al panteón, que es donde se supone que hay más energía esta, que montes todos los aparatos y que puedas captar algo, Vic. Ujú. Esa era la certificación. No sé si esto sigue existiendo o no, Ujú. pero algunas personas decían, así como pasó en el libro de Cañitas, que alguien fue a un panteón y agarró algo, se le pegó algo y se lo llevó a su casa. Y ahorita a lo mejor lo podemos platicar de qué onda con los panteones, ¿no? Si es bueno ir o no, protegerse o lo que sea. Pero esta persona, pues decía, ¿sabes qué? Simple, sencillamente, yo creo que no hay que ir, si estamos bien hoy día, no hay que ir a investigar y a buscar cosas que nos puedan hacer quedar mal. Sí, fíjate, yo no tomé el curso, pero sí me iba a meter a los panteones. Sin instrumentos. Sin instrumentos, iba ahí con un amigo que siempre nos metíamos. Y supe de Qué varios. bonito pasatiempo. Sí, era mi hobby, irnos a meter al panteón ahí a ver qué encontrábamos. Ajá, Sin aparatos ni nada, y si llegamos a ver cosas. ajá. Pues siempre ¿De salimos. día o de noche ibas? No, de noche. De Wow, noche, de noche. qué Sí valiente. llegamos a salir bien librados ahí siempre, nunca se nos pegó nada ni nada. Pero sí he conocido historias de gente muy directa que he conocido Ujú. que se enfermaban, se enfermaron, tuvieron que hacerles limpias, llevarlos a sanar y todo un rollo porque empezaron a ponerse pálidos, ojerosos, a bajar de peso, porque habían pegado, se les impregnó una energía ahí o un muerto, ¿no? Hay una historia que me pasó y no fue en Ujú, un panteón, fue en un restaurante donde trabajé un tiempo. Era un ujú. restaurante muy emblemático de la zona, ya tenía su historia. Y en ese lugar había un cuadro grande del Cid Campeador. Ok, Ya viejito el cuadro, tenía más de 100 años, no sé. ajá. Y era un cuadro que era emblemático del lugar. Entonces, ese lugar había tenido ya como 4 o 5 dueños y, y siempre el cuadro prevalecía y el nombre del restaurante Mm, siempre prevalecía en eso. ok. Y bueno, incluso con la temporada cuando yo estuve, se le hacía cierta ofrenda al cuadro para que se vendiera bien todas las noches. Ok. Y curiosamente se vendía bien cuando se le ofrendaba. Un ritual, se hace un ritual. Muy sencillo, nada más se Sí, le sí, ponía ahí una ofrenda, pero sí. claro. Una noche salimos de trabajar tipo 1 de la mañana. Después ya limpiamos la cocina, se limpió el restaurante, etcétera. Me acerco yo a la puerta para salir y agarro la puerta para cerrarla mientras un compañero se acerca a la ventana que estaba del lado contrario para apagar la luz.
Ok. la última luz que se apagaba del restaurante. Ujú. Cuando yo voy jalando la puerta y queda frente a mí directamente, tiene unos cristales la puerta, veo a alguien detrás de mí y en el momento que me toca el hombro, este cuate apaga la luz y la imagen se borra. Le grité enseguida que prendiera la luz, pero al prenderla ya no había nada. Curiosamente, en ese lugar, todas las personas, cuando ya las iban a correr o se iban a ir, iban a terminar su labor en ese lugar, las espantaban. A mí fue el único que no espantaron en ese lugar. Tú los espantaste. Yo los espantaba. Y yo fui el personal que Wow, duró más tiempo en ese lugar. curioso. Y todos los demás los espantaban. Vieron desde niños, escuchaban ruidos, se escuchaba desde la cocina que jalaban una silla y la movían. Entonces pensábamos que había llegado un cliente, venían unas sillas de madera pesadas, de las Y no había artesanales. nadie. Llegaba y no había nadie. De repente pasabas caminando y había una pequeña mesa en una zona un poquito más oscura del restaurante y se veía a alguien ahí sentado. Ibas a llevarle la carta y no había nadie. Eran cosas que pasaban ahí. Vieron perros, etcétera. Pero se cuenta que en ese terreno, mucho tiempo atrás, había sido una zona de partos Claro. y que mucha gente había muerto, desde mujeres al intentar parir, como niños que habían nacido muertos. Claro. Después el terreno del lugar, cuando muere el dueño, se lo pelean los hermanos. Y bueno, toda una serie de conflicto que hubo ahí, mucha energía, etcétera. Mala energía, sí. Y eh, en otra ocasión, ya también cerrando tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, ese día terminamos temprano, se fue una compañera que trabajaba con nosotros que se dedicaba a lavar los trastes. Ujú. Bueno, terminó ella su labor, se fue antes que nosotros. Nosotros nos fuimos como a las 9 de la noche, 8:30. Ella se había ido como a las 6, 7 de la tarde. Cuando abrimos la puerta, estaba sentada en las escaleras, donde le daba el foco la luz. Ujú. Debajo del restaurante había un pasillo que estaba un poquito oscuro. Ella dice que cuando sale del restaurante la empujaron y que vio una profunda oscuridad en el pasillo, tanto que le dio miedo irse y se quedó donde podía percibir luz Wow. hasta que la acompañamos a la salida. Duró hora y media esperando que alguien saliera para poder irse. Imagínate. No, genial, genial historia, ya casi para cerrar en este día, que digo que vamos a tener que hacer más programas, Vic. Fíjate que eso que acabas de comentar, pues cuántas casas y unidades habitacionales se han hecho sobre hospitales psiquiátricos, ¿no? Sí. Sobre panteones. Sí. O sea, la energía que está ahí, o sea, por eso o sea, muy difícil que no haya este tipo de manifestaciones. Y yo siempre me pregunto también en el tema de lo que es real y lo que no es real, Vic. A veces cuando voy en la calle y veo a alguna persona pues con características diferentes, a veces me pregunto, ¿Será ¿todo el real? mundo la estará viendo Sí. o solo yo la estoy viendo? Esa es una. Y a veces cuando voy acompañado, sí, 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 digo, oye, Vic, ¿estás viendo a esa señora con esa bolsa en la parada del camión? Ah, sí, sí, sí. Que no tiene... Obviamente no me han hecho la broma de yo no veo nada, ¿no? Esa señora que no tiene pies y se ve que, ¿no? Sí, 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 exactamente. Esa es una cuestión que siempre me he preguntado. Y la otra es, y lo hemos visto en películas y en series y todo, había por ahí un programa que se llamaba Lo que la gente cuenta. Sí. A mí me parecía muy bueno, era un poco sencillo, pero eran historias como estas que estamos contando, Sí, ¿no? dándoles vida, ¿no? Dándoles vida, me parecía muy bueno, no sé si siga o no, la verdad es que no lo he visto, pero ¿con cuántas personas con las que nos hemos topado desde que vivimos, Vic, pudieran no haber sido reales? Sí, sí, Cualquier sí, sí. persona que hayas llegado y hola, buenos días, o una persona que dejaste subir al autobús, o no sé, siempre me pongo a pensarlo y eso me invita a mí, y no sé si a todos, a que seamos más observadores en muchas cosas, en todo lo que hagamos en el día, que seamos más Sí. observadores para poder detectar este tipo de cosas, Vic. Exactamente. Así que siempre carguen su protección, ¿no? Una última historia rápida. Sí, sí, En la zona de Tláhuac, Tulyehualco y por allá, aquí, bien cerca, bien ¿no? cerquita, Sí, hay una historia que le pasó a un microbusero. Por lo que estás platicando de gente que no existe y andas viendo, ¿no? sí, sí. La última pasajera era una mujer. Y como ya eran las 12 de la noche o avanzada la noche,
decidió ya acercarla más a su casa, que platicando con ella quedaba muy cerca de donde él iba a guardar el camión. Se le hizo fácil Llevarla. ofrecerse y llevarla. Claro. Se bajó la mujer, etcétera. La deja, se despiden, se va. Fue, guardó el microbús. Al otro día, al empezar a trabajar, vio que había dejado una prenda del bebé que traía cargando esa mujer. Mm. Como estaba cerca de la casa, se le hizo fácil pasar a dejárselo, y un acto de cortesía. Empezó a tocar la puerta, hasta que salió un vecino y le dice, ¿quién busca? No, pues hay una mujer así, ta, ta, ta. Dice, no, ahí no hay nadie. No, ¿cómo no? Ayer la traje. Dice, no, ahí no hay nadie. Es que olvidó esto. Pues ahí aviéntaselo por arriba, porque ahí esa señora hace 2, 3 años que murió. Wow. Claro. Fue su última pasajera. Oye, y además de impresionante, ¿cómo es que esa energía se vuelve real, ¿no? ¿Cómo es que se vuelve real esa energía? O sea, sabemos que esa energía que ya trascendió tal, le cuesta mucho Justamente, trabajo, no ha ¿no? trascendido. Se quedaron atrapados allí en un plano dimensional paralelo, donde ellos ni siquiera reconocen que Pero han ya muerto. están en otra frecuencia y dicen que incluso apagar un foco o mover algo, tienen que gastar muchísima energía. Entonces, Sí, para que tú los veas y no sientas, o sea, ok. que los veas reales como estamos tú y yo platicando, pues es impresionante la cantidad de energía que gastan. Ellos gastan mucha energía y por eso se le pegan a las personas. Las personas alimentan de energía a los entes. Y sobre todo las que tienen miedo, Vic. Miedo o cualquier otra emoción con la que el muerto se En conecte. desequilibrio. De ahí te toma alimento de ti, de tu aura, de tu energía. Wow. Entonces siempre hay que estarse limpiando, Vic, y sobre Siempre todo cuando limpiando, vas a lugares, purificándose y vibrando alto. vibrar alto, limpiarse, y sobre todo cuando vas a lugares, pues, con mucha gente, a un panteón, ya hablábamos, tal, Sí. cosas así, ¿no? Pues Pues, encantados de este episodio. Hoy cruzamos el horizonte astral y recorrimos el sendero de las sombras. así es, y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vieron, estamos aquí, pues, para ustedes, y ha sido un excelente programa. Así es, ya hasta el próximo encuentro en el horizonte astral. Gracias, que estén muy bien. Horizonte Astral, donde los magos se encuentran.